Saludos familia, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a compartir la palabra del Señor. Hemos hecho un cambio. Vamos ahora al Evangelio de San Lucas. El Evangelio del día de hoy lo encontramos en San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. Lectura del Evangelio de según San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. Llegó Jesús a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el sábado y se levantó para leer. Entonces le entregaron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres. Me ha enviado para anunciar la libertad a los cautivos, devolver la vista a los ciegos y para poner en libertad a los oprimidos. Y para poner en libertad a los oprimidos. Y para promulgar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, se le devolvió al ministro y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio en favor de él y se maravillaban de las palabras de gracia que procedían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Entonces les dijo: Sin duda me aplicaréis aquel proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Cuanto hemos oído de ti que has hecho en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu tierra. Y añadió: En verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Os digo de verdad que muchas viudas había en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses se cerró el cielo y hubo una gran hambre por toda la tierra, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Muchos leprosos había también en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, se levantaron, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cima del monte sobre el que estaba edificada su ciudad, para desempeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor. Gloria a ti. Perdón, Señor Jesús. Buenas tardes, hermanos. Una vez más para compartir la palabra del Señor. La palabra de Dios en el día de hoy nos habla de Jesús regresando a su hogar, a la ciudad de Nazaret, donde comienza, ¿verdad? Va según las costumbres, él va a la sinagoga. Y hay algo muy interesante, ¿verdad? Que sucede porque comienzan este es el hijo de José, como quien dice. No hay una aceptación de Jesús, no lo quieren aceptar. Y está ese sentido malo, ¿verdad? Y Jesús le dice: miren, ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Pero miren, escuchen, en el tiempo de Elías, uno de los grandes profetas, había muchas viudas en Israel. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Sidón es tierra pagana. No es tierra de Israel, es tierra pagana. Sidón, Tiro y Sidón, no sé si se acuerdan, hace unos días atrás
Estábamos hablando sobre Tiro y Sidón, la tierra pagana. Sin embargo, allá fue enviado Elías. Es una historia fascinante donde Elías le dice a la mujer que le haga un pan y la mujer le dice que no tiene, que lo que le queda es una gotita de aceite y un puñado de harina, y va a hacer un pancito para ella y un pancito para su hijo, y van a comer, y después de eso pues se van a morir porque no tienen más nada que comer. En cambio, Elías fue enviado allá a esa viuda y nunca se le acabó el aceite y nunca se le acabó la harina. ¿Por qué? Porque ella fue capaz de recibir las palabras de Elías. Ella fue capaz de aceptar las palabras de Elías. Lo mismo pasó con el profeta Eliseo, que era Elías fue el maestro de Eliseo. Y lo mismo pasó en el tiempo de Eliseo, ¿verdad? Solamente Naamán el sirio fue curado, porque él vino donde Eliseo, y Eliseo le dijo al criado: vete y dile que se meta allá en el río Jordán 7 veces, y ahí él va a ser limpiado de la lepra. Y él no quería escuchar. Me voy para mi tierra, allá hay mejores lugares, mejores ríos. Y sin embargo, el criado le dijo: pero si él te había dicho que hicieras otra cosa, ¿lo hubieras hecho? Sí, sí. Y Eliseo fue, Naamán hizo lo que el profeta le dijo, lo que el profeta le pidió. Entonces estos son dos grandes ejemplos que nos da la palabra de Dios en el día de hoy, que nos da el mismo Jesús, salen de la boca de Jesús, que nos da Jesús hoy. Porque ningún profeta es aceptado en su tierra. ¿Por qué? Porque solamente vemos lo exterior, no vemos el interior de las personas. Y eso nos pasa mucho a todos nosotros. Vemos a cualquier persona predicando: ese fulano de tal, de allá o de acá, ¿verdad? Y entonces tenemos que entender y saber que cuando una persona está predicando, cuando una persona está llevando la palabra de Dios, ya no es la persona. No es la persona, sino que es el Espíritu Santo hablando a través de los labios de esa persona. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús qué leyó Jesús mientras él estaba en la sinagoga? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido ¿para qué? Para llevar la buena nueva. El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para evangelizar a los pobres, me ha enviado a anunciar la liberación a los cautivos, a devolver la vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y promulgar el año de gracia del Señor. Eso, toda persona que predica porque recibe una unción del Espíritu Santo, no para él, sino para el oyente, para el que lo esté escuchando. ¿Por qué? Porque es ¿para qué? Para evangelizar a los pobres. A través de la palabra de Dios nos vamos evangelizando. Se van evangelizando todo el mundo, los pobres en espíritu. La palabra de Dios es para evangelizar. Al escuchar la palabra de Dios, no la palabra que sale de la boca del que la está diciendo, no. La que escuchamos es que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque baja una unción y el Espíritu es el que sale por ahí para allá. ¿A qué? A tocar el corazón, a tocar el oído de aquel que esté dispuesto a escuchar y a recibir el Espíritu. No las palabras de Gabriel, no las palabras del Padre, no las palabras de nadie, sino que la unción del Espíritu Santo. Para anunciar la liberación a los cautivos. ¿Pero qué es eso? La liberación a los cautivos. ¿Cuántas personas no viven presas dentro de sí mismas? Cautivos dentro de sí. ¿Por qué? Porque no pueden perdonar o porque le han hecho algo muy difícil. Y sin embargo puede ser que escuchen a alguien predicando y digan: espérate, déjame darme la oportunidad de perdonar a esta persona. Y cuando yo perdone a esta persona, ¿qué sucede? Esa persona queda liberada. Se liberan los cautivos. Es posible que esa persona tenga algo malo dentro de sí y al escuchar la palabra, como va con el Espíritu Santo, con la palabra de Cristo vivo,
pues el Señor hace el milagro y libera a esa persona de algo malo. No es el predicador, es la palabra viva y eficaz de Cristo Jesús nuestro Señor. Devolverle la vista a los ciegos. Esta está difícil, ¿verdad? No. ¿Saben que no está difícil? ¿Saben por qué? Porque muchas veces vemos, pero no vemos nada. Vemos lo que nos conviene y lo que tenemos que ver, no lo vemos. Vemos lo que queremos ver y lo que tenemos que ver, no lo vemos. O vemos solamente que las cosas del mundo, lo mundano, pero las cosas espirituales no las podemos ver. Estamos ciegos, tenemos una familia a nuestro lado, los abandonamos, no los amamos, no hacemos lo que tenemos que hacer. Vemos, pero no vemos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que nosotros deberíamos de ver y no las vemos. Entonces, cuando la palabra de Dios es predicada por cualquier predicador, va llena y cargada de la unción del Espíritu Santo para hacer que esa persona que te está escuchando pueda escuchar, sí, que escuche y también que se le caigan las escamas de los ojos y pueda ver que golpeando a sus hijos no los va a educar, que golpeando a su esposa no está haciendo nada, que usando droga, que emborrachándose todo el tiempo, está perdiendo su tiempo y perdiendo su vida. Y entonces que podemos comenzar a ver, pero a ver de una forma distinta, a ver con los ojos de Dios. Comenzamos a ver con los ojos del Señor. Y promulgar el año de gracia del Señor. Aquí sí llegamos al punto. El año de gracia del Señor. Sí, hermanos, todos los años son años de gracia, pero este 2020 es un año de gracias, de las gracias son tan y tan grandes. La magnitud de la gracia que el Señor está dando en este año es mucho mayor. ¿Por qué? Porque estamos pasando por cosas muy difíciles. Por concerniente, el Señor tiene que darnos unas gracias más grandes y mayores para nosotros poder seguir hacia adelante. Porque nosotros mismos sería imposible. Pero la unción del Señor que llega, miren, a través de Facebook Live, puede llegar algo a tu corazón, escuchar algo y decir, aquel hermano tiene razón, gloria a Dios. Y ya la palabra de Dios predicada y salida por estas ondas de Facebook, llegan al corazón de la persona que las necesitaba. Llega el mensaje con la unción del Señor para aquel que lo quiere recibir. Pero si empezamos a decir, pero ese es el hijo de este o el hijo del otro, o ese es este o ese es el otro, entonces ya viene Jesús y nos tiene que decir, no mires el mensajero. No mires el mensajero. Mira el mensaje y el mensaje va ungido. El mensaje va de ahí con una fuerza, con la fuerza del Espíritu. No va con la fuerza mía del que esté predicando, no va con la fuerza del Espíritu y va a hacerte ver, a hacerte escuchar, a liberarte. El mensaje va por ahí para abajo y el que lo reciba, recibe la unción que Cristo nos quiere dar en el día de hoy. No miremos el mensajero, solamente miremos el mensaje. Escuchemos el mensaje y aceptemos el mensaje que el Señor trae para nosotros en el día de hoy. Abramos el corazón. Abrámoslo de par en par, porque Cristo quiere tocar cada uno de nuestros corazones. No solamente hoy, todos los días, a través de su palabra,
a través de esa palabra que viene siempre cargada con la unción del Espíritu Santo para ir transformándonos a todos y cada uno de nosotros en unos cristianos mejores cada día, para que nuestra conversión vaya tomando forma, para que nuestra conversión vaya tomando fuerza y para que podamos seguir cada día caminando, batallando, batalla tras batalla, y ahí seguimos hacia adelante con una fuerza que decimos, wow, ¿de dónde sale esta fuerza? Porque yo no sé, porque si me hubiera pasado eso a mí, si mira, me pasó esto y yo no sé cómo yo lo pude hacer, pero yo pude salir vencedor. ¿Por qué? Porque la unción del Espíritu fue la que llegó a ti a través de un mensajero mohoso, de un instrumento que el Señor utilizó para que la palabra llegara a tu corazón. Muy buenas tardes, que Dios me los bendiga, que María Santísima los acompañe siempre, y como siempre ya saben que vengo con un mensajito de María. María Santísima, recibe la unción. El Espíritu que hizo se posó sobre ella. Permitamos que el Espíritu se pose también sobre cada uno de nosotros.